Hola a todo el mundo y bienvenidos a un video más de autoarqueología. Pero hoy es un video especial. Hoy es un video de esos que una sola oportunidad en la vida de ver algo así. Y todo se lo debemos a este señor que está aquí, que es Luis del Riego Benazzini. Seguramente se acordarán los seguidores de la página de la dinámica que tuvimos de el mes dedicado a puros hallazgos de Okinawa. Bueno, también es cortesía de él. Y hoy nos consiguió un hallazgo bastante impresionante que está allá atrás de nosotros. Sí, aunque no lo crean, ese bocho de allá es uno de los coches más extraordinarios que hemos tenido la chance de documentar. Ahí vamos. Bueno, como les decía en la intro del video, este bocho es de un vecino de Luis en su casa de aquí de México. Él ahorita está aquí en México después de 3 años de no venir para acá desde Okinawa. 3 años. Y este coche y ese que se ve ahí atrás son de un vecino de aquí de su edificio. Y están parados aquí en condiciones totalmente originales desde los 80s. Esto que ven de este bocho es la pintura original, las llantas originales, los rines originales obviamente. Vean las llantas, son Goodyear 0X0, ya un poco cuarteadas por el paso del tiempo. Ahí se puede ver un poquito. Son los Grand Prix, eran muy famosos. Llantas Grand Prix de aquellos años, así. Sí, porque este carro debe de estar parado aquí desde, ¿qué será? Desde el 81, 82 están aquí estos autos parados, sí. Bueno, chequen esto. Todo lo que ven es original. Y cuando digo original, es original de fábrica. Los plásticos de las ventanas son originales. El último registro del coche, aquí está. Le tapamos las calcomanías de circulación por obvias razones, pero el último registro del coche es del 93. Todo lo que ven. Un detalle que quiero mostrarles, porque la verdad es que yo nunca lo había visto, por lo menos no así. El forro de los escapes. ¿Ven? O sea, obviamente los coches están en condiciones originales y están relativamente bien conservados, pero por estar aquí parados, pues se han deteriorado inevitablemente. Pero de todas formas, o sea, ¿de dónde sacas un bocho así de bueno luego de tantos años? De este no tenemos acceso al interior, pero limpiamos un poco una de las ventanillas laterales con esperanzas de que se pueda ver en el video el kilometraje. Lo veo muy difícil. No se va a ver. No se va a ver el kilometraje. Está muy sucio el vidrio, refleja mucho, pero yo se los cuento. Este coche tiene 20.368 kilómetros originales desde que salió de fábrica. Su dueño nos contaba que este carro fue, pues, de su papá. Fue el que lo usó. Lo usaban poco, lo usaban de aquí para allá, porque en la familia llegó un momento en que hubo 6 Volkswagen juntos, o sea, 6 sedanes y una combi. Este fue uno de ellos, este es uno de los que quedan. El otro está allá atrás, ahorita lo vamos a ir a ver. Y la combi también está por allí, pero aquí a la vuelta en Durango, entonces esa pues no la podemos ver. Vamos a darle la vuelta al coche porque por ahí no quepo. Vamos a darle la vuelta al carro para que lo vean por acá, para que vean. Se alcanza a medio ver el interior allí con la luz. Como les dije, no tenemos acceso a él, así que no les puedo enseñar más de lo que se ve aquí. Miren las telarañas aquí en las salpicaderas que se han formado pues con el paso del tiempo. Un bichillo ahí atorado en una de ellas. Me alejo para que se vea. ¡Uy! Le estoy dando aquí a una maceta, le estoy dando en la cabeza. Ahí está. Bueno, así como está levantado en esas torres y en esos botes que se ven ahí atrás, el coche tiene básicamente 40 años.
Y todo lo que se ve aquí es original, de fábrica y de agencia. No tienen ninguna alteración de ningún tipo. Así como los usaban, así se quedaron aquí guardados. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero, qué bueno, porque así 40 años después podemos ver un coche que es, pues, una cápsula del tiempo. Y sobre todo, y para lo que ahorita serviría un coche de estos, es básicamente referencia de restauración. Porque así como ven este coche, con todos estos detalles que tiene, con los faros H4, las direccionales, las gomitas de las defensas, todo es original de fábrica. Y ahora vamos al más espectacular de todos, a este que tenemos aquí atrás. Esperen, déjenme poner la cámara en algún lado para grabar el momento del destape. Ya nos vieron quitarle la cubierta a este bocho que ha tenido por quién sabe cuántos años. Este es un modelo 81, ahorita el dueño nos estaba enseñando los papeles. El carro, como el azul, está también total, completa y absolutamente original. Pero digamos que tiene un poquito menos de kilometraje que el azul que vimos antes, que está aquí atrás de nosotros. Uy. Afortunadamente, a este sí tenemos acceso al interior. Y antes de verlo por afuera, les voy a mostrar lo que les decía. Vean el panel de la puerta. Esto es totalmente original, no está restaurado, es una pieza básicamente nueva. El plástico de los asientos es el de la agencia. Esto no se lo han quitado desde 1981. Vamos a subir, pero primero voy a prender la luz, eso mero, porque quiero que vean. Sí puedo dar el paso. Quiero que vean el kilometraje del coche. No es mentira. El coche tiene 346 kilómetros originales y está parado aquí desde 1981. Aquí en el remolque donde lo ven. Vean el interior, vean el tablero, todo es original, todo es tal cual salió de agencia, no ha sido tocado básicamente desde entonces. Y cuando digo no ha sido tocado, no ha sido tocado. El coche está encima de un remolque. No pudo haber salido a la calle bajo ninguna circunstancia. El carro ha estado aquí 40 años, sirviendo pues de bodega. Vean las vestiduras, totalmente perfectas. Vean el cielo del coche. Vean eso. Vean los parasoles. Si se preguntaban, si no alcanzaron a verlos cuando eran nuevos y se preguntaban cómo se ve un bocho de 1981 totalmente nuevo, aquí está la respuesta. Vean las tapas de las puertas intactas. Los pedales, sí, los tapetes de plástico. Miren esto, con el motivo ese como de, pues, como flores, como floral. Los pedales de plástico nuevos, sin usar. Vean la parte de abajo del tablero, vean esto, está nuevo. Vean los fusibles del 81. A ver, paso por acá, el alfombrado, la palanca de velocidades como original. Como les dije, el volante, que miren, ya le está creciendo un poco como de moho aquí, pero es nada, o sea, literalmente se lo puedo quitar con el dedo.
Y de nuevo, porque es la parte más increíble de este coche, el kilometraje. Vean nada más eso. Voy a bajar para verlo por afuera. Uy, está bueno el brinco, porque como les dije, este coche está sobre un remolque. Ah, sí, hay que ver eso. Aquí está los plásticos de los asientos, y etcétera, etcétera. Y unas cuantas telarañas viviendo aquí. Pues quién sabe cuánto tiempo tenga esto ahí. Con cuántas arañas habrán pasado por este coche. Porque digo, por mejor que lo cierres y etcétera, pues las arañas se meten de donde sea. Voy a cerrar la puerta. Un último vistazo al interior prístino y nuevo de un Bocho de 1981 en 2022. Cierro la puerta y se los enseño por fuera. Lo dejaré así. La dejo así. De todas maneras, no se va a ir a ningún lado. Lo que les decía, el coche está subido en un... Sí, un remolque. Son rampas, no son remolques, son... Ah, no, sí. Son como rampas de... Sí, es un remolque móvil, porque vean, aquí están las rueditas. Pero bueno, el chiste es que el carro ha estado aquí, donde lo ven, 40 años. Vean las llantas. Como decía Luis hace rato, Grand Prix S. Tapones originales. Vean por adentro de la salpicadera. Vean eso, está nuevo. Si después de esto no me creen que los 243 kilómetros son originales, pues ya que les digo. No creo que se vea demasiado el frente del coche. Pero bueno, no se lo necesito platicar. El carro está nuevo. O sea, literalmente nuevo. El dueño nos decía que el dueño nos decía hace rato que este coche lo había comprado su papá como un regalo para sus hijos, pero que nunca se los dio, y entonces el carro se quedó aquí, sin moverse, sin usarse, sin hacerse nada de él. Nos podemos asomar un poco al motor, creo. Vamos a ver si se ve algo. Está cerrada la tapa del motor, pero bueno, gracias a nuestro foquito aquí se pueden dar cuenta de que el coche está básicamente intacto en toda la parte baja, debido a que ha estado levantado del piso durante 40 años. Pues cero corrosión, cero daños por humedad. El coche está literalmente nuevo, es una cápsula del tiempo auténtica. Yo la verdad es que nunca había visto algo así. Literalmente nunca había visto un coche con menos de 1000 kilómetros. Y jamás me imaginé que el primero que vería pues sería un Bocho. ¿Por qué? Pues porque estos coches eran coches de friega, eran coches de batalla, eran coches baratos. Es el coche más popular de todo el mundo, no nada más de México. Aquí le tapamos la calcomanía de circulación, pero también pueden ver que su último registro fue en el 91. Tal vez esa fue la última vez que salió a la calle y luego pues se quedó aquí. Vean esto, la antena, el espejo. Bueno, pues el cromo está perfecto. Digo, todo cochino, pero está perfecto. Los zules, que eso es, pues sí, yo creo que es la única cosa que sí se ha deteriorado, porque pues, ¿cómo impides que un hule se deteriore? Está difícil. Pero vean, todo esto es original, de fábrica, pintura original perfecta. Cero golpes, cero óxido. Es un Bocho 81 nuevo en 2022. Si de por sí un Bocho 81 con 20,000 y pico kilómetros es un hallazgo impresionante,
Pues un bocho 81 con 200, ¿qué era? 300, bueno, menos de 1000 kilómetros, vaya. Menos de 1000 kilómetros. Pues, ¿qué les cuento? Jamás de los jamases me imaginé ver algo así. En serio que no. Espero que se alcance a notar. Y bueno, gracias a que ha estado tapado, porque realmente aquí no está bajo techo, está digamos que a la intemperie, pero gracias a que ha estado tapado el coche se ha conservado espectacularmente bien. Bueno, vamos a volver a tapar este tesoro enterrado y ahorita regresamos con ustedes. Bueno, eso fue el primer video especial de autoarqueología, fuera de los hallazgos callejeros que también ya han visto. Pero esto de aquí atrás, bueno, tenía yo que aprovechar la oportunidad de documentarlo, porque yo creo que es una oportunidad única en la vida de ver un coche con menos de 1000 kilómetros y que fuera un bocho, todavía es más extraordinario. Le agradezco muchísimo, bueno, primero al dueño, Oliver se llamaba, ¿verdad? Oliver. Sí, Oliver. Le agradecemos mucho al dueño que nos haya dejado ver sus coches, y le agradezco también mucho a Luis del Riego, que fue el que nos consiguió el contacto para poder ver estos carros. Y bueno, nosotros ya nos vamos a ir a buscar coches ahorita, a ver qué encontramos, entonces a ver qué sale. Mientras, los dejamos con los bochos, pues cápsulas del tiempo, les decimos cápsulas del tiempo. Cápsulas del tiempo. Nos vemos en el que sigue. Hasta luego.